Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que nos está acompañando en Extra Radio, en Asiento Extra. Feliz lunes para todos nuestros amigos Radio Escuchas de la 92.3 FM. Les saluda Ana Lucía Zamora por segunda vez. Les acompaño acá en Asiento Extra. ¿A quién trajimos hoy? Yo quiero contarles que hoy está don José Miguel Macís de la Cámara de Combustibles, director ejecutivo, el cual quiero saludar, y vamos a hablar de varios temas muy interesantes, uno en específico, así que muy buenas tardes, don José Miguel, un gusto que esté aquí con nosotros. Buenas tardes, Ana Lucía, y bueno, a la expectativa de lo que podamos conversar con el tema que nos trae hoy. Así es, hoy en el Asiento Extra está don José Miguel en varios temas que quiero abordar, varias preguntas que hay, dudas y consultas, pero el tema que vamos a empezar es los combustibles con etanol. Ese es el tema que traemos hoy. Yo sé que varios conductores y radioescuchas que están en este momento escuchándonos, que van viajando en las carreteras costarricenses, tendrán muchas dudas sobre esto de las gasolinas con etanol. Unas dudas que tienen que ver con todas las personas que conducen, con todas las personas que utilizan gasolinas en nuestro país. Yo quiero primero que expliquemos bien el etanol, ¿qué es, verdad? Primero comentarles a todos los que nos escuchan, el etanol se obtiene a partir de la fermentación de productos naturales ricos en hidratos como carbono, como caña de azúcar, papa, yuca, maíz, sorgo o arroz. Es un líquido incoloro e inflamable que se obtiene a partir de la fermentación de productos naturales, como ya los decíamos, que puede generar combustión en el motor del vehículo con menores emisiones tóxicas a la atmósfera. Así es como conocemos nosotros el etanol. ¿Qué es el tema de hoy? ¿Qué es el tema que traemos aquí en la mesa en Asiento Extra y por el cual don José Miguel nos acompaña? Bueno, en el gobierno se pretende para los próximos años que los combustibles, específicamente en la gasolina súper y también en la gasolina regular, exista un 8% aproximadamente de etanol en estas nuevas fórmulas que Recope sería el encargado de suministrar. Y hoy yo quiero que desde la Cámara de Combustibles nuestro invitado nos cuente cuál es la posición que tiene la Cámara de Combustibles con respecto a este cambio que se pretende ya en un par de años, don José Miguel. Sí, bueno, le faltó un producto de donde se extrae también el etanol. ¿Cuál me faltó? Estando aquí en Tibás, la remolacha. La remolacha, me faltó ese dato, gracias por corroborarlo. Cuénteme. La remolacha amarga, dicho sea de paso. Vamos a ver, a nivel de distribuidores, este es un servicio público. El combustible empezaría por una definición que tenemos todos que conocer. El combustible que se distribuye en estaciones de servicio es lo que se conoce como un bien demanial. ¿Qué significa bien demanial? La palabra demanial es del Estado, de todos. El combustible, por definición y por ser producto de una ley específica, que es la ley del monopolio de Recope, genera esa condición de que el combustible es del Estado hasta que llega al tanque del vehículo. Por esa razón, incluso las auditorías que normalmente se generan en las estaciones de servicio revisan hasta lo que se va a entregar en la pistola. Eso es por la condición propia de ser un producto del Estado, aun y cuando los gasolineros o todos los que operan los servicios deben de adquirir el producto incluso con previo pago, lo que se llama contado rabioso. Claro, pero yo quiero saber cuál es la posición de ustedes, porque ya usted nos hacía esa explicación y demás, sobre este tema de incluir etanol. Hay muchas versiones, hay mucho desconocimiento también. Yo quiero preguntarle a ustedes si aún les falta información que ustedes deban conocer con respecto a lo que el Ministerio de Ambiente y Energía debe proporcionar sobre este tema.
Sí, bueno, te decía esa pequeña introducción de lo que es el producto, porque precisamente nosotros debemos de distribuir lo que provea, en este caso, Recope. Así, si es aditivado con MTBE, vamos a ponerlo en comparación, el MTBE es un oxigenante, tendrá todas las condiciones que generan las preocupaciones de usar productos químicos. Como oxigenante también el etanol funciona, y eso lo que haría es precisamente crear gasolinas que en esencia son naftas puras, transformarlas con todos los aditamentos que tiene una gasolina en Costa Rica, pero llevarla a nivel de gasolina regular o de gasolina súper, agregándole precisamente la cantidad de etanol correspondiente, un 8%, un 10% es lo que se habla. ¿Qué nos falta? Y no solamente a las estaciones de servicio, sino al público en general, a todo mundo realmente, a los medios de prensa. Hubo recientemente por parte de Recope una invitación a los medios de prensa para que conocieran cuáles son las bondades o cuáles son las disponibilidades que tiene Recope para esta cuestión. El MINAE ha hecho algunos ejercicios, pero en términos generales, la claridad de cómo va a funcionar, cuáles son las implicaciones que tiene para un operador como nosotros, realmente es almacenarlo y distribuirlo. Pero vamos, cuando usted tiene situaciones de control de calidad en donde el etanol, por una condición higroscópica que tiene, no puede estar en contacto con el agua porque inmediatamente produce fases o separaciones de producto. Y eso lo que hace es que el producto que estamos usando o que estaría usando el conductor podría tener deficiencias de operación. ¿Y por qué esto es importante? Porque la cadena toda, desde que está en el poliducto el producto y llega a los tanques de almacenamiento, aun y cuando en Recope probablemente la aditivación, que ese es otro elemento que todavía no está muy claro, va a ser en línea o va a ser mezclado, eso genera dudas para nosotros. ¿Por qué? Porque además va a ser transportado en una cisterna, algunos son propiedades de las estaciones de servicio, otros son alquilados, no sabes qué producto tuvo ese cisterna antes, si fue un diésel o una gasolina X, o si transportó otro producto, o si en la manipulación o en la operación del equipo pudo haber tenido una filtración de agua, lo hayan dejado abierto, llovió, se metió agua, no fue filtrado en Recope y el combustible podría mezclarse. O ahí mismo en Recope alguna operación que generó algún grado de contaminación va a perjudicar a ese producto. ¿Cómo va a funcionar eso? No lo tenemos todavía a nivel de operación, cómo va a ser la trazabilidad de este producto. Y tenemos situaciones, estamos hablando de la operación en estaciones de servicio. ¿Qué pasa si mi producto llega a la estación de servicio y no está en condiciones de calidad? Yo no lo puedo ver, no lo puedo saber porque son pruebas químicas. Normalmente en la estación lo que se generan son pruebas visuales, que no haya contenido de agua, que no venga con elementos ahí orgánicos o cualquier cosa que sea un contaminante. Pero si en el momento que se detecta, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a devolver ese producto a Recope? Los costos que se van a incurrir y ahí estamos cayendo en otro elemento. Cualquier costo que genere una actividad promovida por el Estado tiene por norma que establecerse en los costos de operación de las estaciones de servicio, y eso obviamente llevaría a que la autoridad reguladora de los servicios públicos tenga de alguna manera que revisar las tarifas. Bueno, y ahí va a tener obviamente una implicación económica, al menos en la operación. Algunas observaciones que se han hecho, hemos estado en encuentros con representantes de esta enorme producción que tiene Estados Unidos, el US Grain, una representación de los productores de maíz en Estados Unidos, probablemente interesados también en distribuir su producto en Costa Rica. Ese es otro elemento, no sabemos dónde se va a adquirir el producto, si va a ser producido aquí en Costa Rica o si lo vamos a importar de dónde, de Brasil, de Estados Unidos, en fin, esos son todavía puntos muy elementos importantes, ¿verdad?, que aún hace falta de aclarar con respecto a este tema. Hasta el momento
Lo que más tenemos es que el MEIC ya aprobó un posible reglamento de cómo podría ser las fórmulas para la gasolina super y la gasolina regular. Quisiera consultarle sobre este tema de transporte. ¿Tiene que ser algún tipo de vehículo en específico? ¿No puede ser los mismos que se están utilizando? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con, por ejemplo, en la gasolina súper regular, que ya se transporta en una cisterna en específico? ¿Qué pasa diferente con si tuviera etanol? Le pregunto. Sí, vamos a ver, probablemente entre gasolinas no se debe dar ninguna situación particular. Gasolina regular, gasolina súper, probablemente lo que pueda generar son trazas de un producto con otro, que eso, usted toca un punto que es muy importante. Cuando yo le dije que se revisa la calidad hasta el punto de la pistola, significaría que que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en sus sondeos podría determinar que un producto tiene etanol y no debiera de tenerlo. Por ejemplo, si solo se va a hacer en en la super, la regular no debiera tener trazas de etanol, pero ¿qué pasa si el día anterior yo transporté regular o super en ese tanque y al día siguiente le agrego y había algún... ¿Tendría que ser exclusivo, don José Miguel? Ese es un problema. No para la estación de servicio que tiene su propio transporte, porque perfectamente puede destinar un compartimento para super, para regular, para diésel. Pero vamos a ver, hay transportistas independientes que hacen contratos con las estaciones de servicio, digámoslo de alguna manera. Si un transportista es contratado para 2 o 3 estaciones y pongámosles 3 y tiene 3 compartimentos en su cisterna y solo lleva gasolina, pues voy a llevar solo gasolina, o si llevo diésel. Pero ¿qué pasa cuando por trazas se mezcla el diésel con la gasolina? Eso puede representar grados uno dice contaminación, pero presencia de diferentes componentes en un producto. Su funcionamiento incluso podría ser diferente al esperado. En el caso de los operadores o usuarios, del combustible, ¿qué condiciones también debiera de tener para efectos de usar el producto sin mayores problemas? Podría uno decir que un vehículo nuevo traído con especificaciones para usar etanol no debiera de tener problema. Pero ¿qué pasa con vehículos que ya tienen cierto recorrido? Digamos, no importa que sea del 2015, y alguien diría, es que los del 2015 en su índice dice que puede utilizar etanol. Pero el etanol no es un tema solo funcional, es decir, mi motor funciona con algún porcentaje de etanol, pero ¿qué pasa con reparaciones que se le hayan hecho, por ejemplo, a un sistema de mangueras? Esas mangueras, si uno los lleva al vendedor de vehículos, al taller de la empresa que me vendió el vehículo, pues probablemente se vaya a sustituir con partes nuevas. Pero la mayoría de los costarricenses llevamos nuestros vehículos al taller del barrio. Y no digo que sea malo, lo que pasa es que cuando te van a hacer una reparación, por ejemplo, de mangueras de combustible, ¿qué pasa si esas mangueras no son aptas para el uso de etanol? Porque lo hay, lo conocemos. Son esas famosas mangueras que cuando las estás usando se ven como piel de lagarto. Significa que ni siquiera con la gasolina están funcionando bien. Y si llega el etanol podrían tener problemas. No de funcionamiento del motor, aunque dependiendo de las situaciones podrían darse algunas situaciones. Pero en seguridad... claramente podría darse un rompimiento, un desgaste de esa manguera o de algún empaque y producir una fuga. Hoy se están quemando en promedio dos vehículos y medio por día en Costa Rica. ¿Por qué razón?
hay muchísimos comentarios, pero mucho de eso es por el mantenimiento. El mantenimiento en Costa Rica es muy bueno, en todo el mundo, pero en nuestros vehículos es muy importante. Ese mantenimiento debe, o el usuario, el consumidor, debe tener claridad de qué es lo que tiene que hacer, porque de lo contrario va a enfrentar situaciones que obviamente no queremos. Un vehículo que se queme, que sería, digamos, lo menos, arriesgarle la vida al conductor, claro, y a nuestros ocupantes. Esas situaciones son igualmente formación que debe tener el consumidor. Claro, don José Miguel, ese es un punto muy importante y es por eso que quiero dar pie a la siguiente información que vamos a escuchar, porque hicimos un sondeo a algunos conductores para ver qué saben ellos sobre la gasolina con etanol y si agregarían este tipo de gasolina ahora en unos próximos años a su vehículo. Escuchemos y veamos. Amigo, tendría que asesorarme primero con gente ya que tenga el conocimiento para no embarcarme, es muy importante. No lo conocemos, entonces no para acusar algo que uno no conoce, ¿verdad? Hasta que se apruebe y tenga conocimiento, lo utilizaría. Correcto. ¿Utilizaría usted etanol en su vehículo? No. ¿Y qué consideraciones tomaría para poder, digamos, si Recope lo aprueba, poderlo utilizar? Tendría que averiguar un poco más del tema para poder tomar la decisión. Asiento Extra por Extra Radio. Bien, hay mucho desconocimiento todavía en carretera sobre el tema de gasolina con etanol. Hay muchas personas que decían, tengo primero que asesorarme, tengo primero que preguntar qué significa ponerle a mi vehículo. Hay otras personas que decían que no, todavía hay bastante desconocimiento sobre ese tema y es parte de lo que indicaba don José Miguel, que hay un montón de aristas, un montón de temas que hay que abordar primero antes de tomar en cuenta. Don José Miguel, todavía falta mucha información sobre el tema. Sí, yo creo que la etapa que ha fijado el gobierno se hablaba de principios del próximo año, o sea que ya estamos prácticamente encima de eso. Recope en algunas sesiones ha dicho, vamos a tardar un poco más, pero esto es en orden operativo, es decir, necesito tener mis instalaciones adecuadas, lo mismo que las estaciones de servicio. Tendrán que hacer limpieza de tanques, que es exactamente lo mismo que debiera hacer un consumidor cuando empiece a utilizarlo, porque, vamos a ver, la gasolina tiene una condición interesante y es que sus componentes y en parte de sus gomas que se adhieren a los tanques van a estar ahí, y cuando entre el etanol por su funcionamiento va a desprender todas esas suciedades que tiene el tanque y las va a enviar al filtro. Tengo que tener conciencia de que eso voy a tener que chequearlo, porque bueno, no quiero quedarme en carretera, ojalá lloviendo y esperando a que me llegue a recoger una grúa porque no tuve la previsión de hacer una buena limpieza del tanque. Bueno, para alguien diría también, bueno, pero ¿por qué yo tengo que limpiar mi tanque? Si no es mi trabajo. Es la misma condición incluso en estaciones, es algo que también le hemos preguntado a la autoridad reguladora. Bueno, ¿tengo que limpiarlo yo o va a haber dentro de las iniciativas de gobierno un proceso como sucedió en Colombia, en donde el inicio del etanol produjo que la empresa que iba a distribuir el combustible, o en todo caso la petrolera del Estado, hizo una limpieza general en los tanques que iban a recibir ese combustible, porque precisamente satura filtros, puede dañar válvulas, puede hacer situaciones que al final no son las que yo quería para mi sistema y para mi vehículo. Entonces sí, yo creo que sí, esos son los elementos que, vamos a ver, probablemente, y ojalá sea así, se nos ha dicho que puede ser que el precio baje. Bueno, y si el precio baja significativamente, pues yo voy a hacer una limpieza de tanque porque voy a tener ahorros en la compra del producto, pero bueno, eso tampoco lo tenemos. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Tienen algún estimado? ¿Les han explicado algo sobre esta rebaja que podría tener este tipo de combustible ahora? Vamos a ver, lo que se nos ha dicho es que el precio no es un tema determinante. Hay momentos en que el etanol baja de precio y podría ser incluso mucho más bajo que el MTBE.
El tema es la condición de volumen que yo voy a colocar en el combustible para que adquiera las mismas condiciones. Puede ser que sea más caro por litro, pero no necesariamente en su utilización en la fórmula. Lo que tenemos es que, bueno, voy a decirlo, pero es que lo que nos dicen es, no sabemos si va a ser más caro o más barato, porque precisamente habrán costos que la misma refinadora tendrá que incurrir, y el producto no es solamente lo que me cuesta traerlo, es lo que me cuesta operarlo, cómo lo almaceno, las pérdidas que puedo tener. El tema de volatilidad del etanol es mayor que la del combustible y de los otros componentes, lo que podría hacer que a nivel de, en el caso nuestro como operadores, tener mayor nivel de faltantes por evaporación. Vamos a ver si el tema ambiental podría uno cuestionarlo de si voy a tener más elementos volátiles en el aire. Eso podría ser, pero bueno, pareciera que la combustión de ese producto generaría elementos favorables al ambiente, que es bueno. O sea, no es algo que uno dice, no, aquí lo que hay que quemar es diésel y gasolina y solamente, ¿qué importa si se contamina? No, si hay prácticas que generan mejores condiciones ambientales, en buena hora. Nuevamente, quien lo consuma, quien lo opere, incluso ellos mismos, quien lo distribuya, deben de tener claridad meridiana de cuáles son las implicaciones, y que esa implicación o ese ejercicio de conocimiento lo tengamos todos. Claro, tengo aquí un mensaje de don Edgar Herrera, que le mando saludos. ¿Cómo van a traer ese etanol a Costa Rica? Pregunta él, una pregunta pues que don José Miguel estaba diciendo ahora, que aún incluso en la Cámara de Combustibles no es algo que esté claro, y que ustedes también pueden enviar sus consultas al 7003-1234 para que podamos acá conversar entre varios sobre este tema, que es muy importante principalmente a todos los conductores de nuestro país, principalmente también a los que escuchan Extra Radio 92.3 FM en este momento, y que les genera duda todavía conocer un poco más y más lo que está diciendo don José Miguel en este momento. Me decía que hay dos opciones: que sea aquí la forma de fabricar, o bien exportación. Lo que se nos ha dicho, y hemos obviamente investigado porque es un tema que interesa, es que donde se adquiera el producto en mejores condiciones de precio y calidad, ahí se va a hacer la adquisición. Vamos a ver, yo diría que el éxito en la mayoría de los países donde se ha implementado la producción y consumo de etanol ha sido eso, que voy a decirlo, por ejemplo, Bolivia lo que hizo fue decir a las estaciones de servicio: ustedes van a distribuir el combustible con etanol, y en este ejercicio nuestros productores van a producir el elemento que se requiere, y vamos entonces a reactivar la economía mediante el agro. Vamos a generar mayores empleos en lugares donde está deprimido precisamente el empleo, que sean empleos de media o baja calidad. Esa es otra cosa, pero bueno, Costa Rica necesita reactivar esas cosas. Probablemente lo que se nos ha indicado es que el producto va a ser importado. Va a ser la primera gestión, va a ser importación, y en el camino incentivar a la agricultura para que, qué sé yo, allá en Turrialba, en Pirro, si no me equivoco, el nombre, se active nuevamente la producción de caña. Etanol con caña, vamos a ver, compite fuertemente, porque el etanol que surge de la caña es un producto de altísima calidad. De hecho, sirve para producir licores finos, perfumes. Pues la verdad es que es un producto que compite con varias industrias. Entonces, cuando empieza uno a producir un producto que compite con otras industrias, el precio empieza a ser diferente, a crecer. Seguimos hablando del precio. Se empieza a pagar. Bueno, vamos a decir algo. Al costarricense y a todo mundo le interesa el precio. Yo creo que, en Brasil, por ejemplo, en Brasil, que se distribuyen diferentes niveles de producto, cuando la gasolina está más barata, incluyendo el etanol, pues compro esa gasolina con etanol.
Pero si por alguna situación el etanol sube de precio y me encarece la gasolina, buscan la gasolina sin etanol. ¿Por qué? Porque el diferencial de precio es el que normalmente el consumidor va a buscar, va a querer utilizar. Dejémonos de ideales como es el tema de ambiente, es el tema de mejorar condiciones atmosféricas y ese tipo de cosas. Al común del consumidor lo que le interesa es cuánto me pega o cuánto me pesa en la bolsa. Si es más caro, probablemente, y si es el único producto, lo voy a consumir, pero voy a estar, perdone que diga la palabra, renegando de ese producto. Y si es más caro, me voy a trasladar a consumir el que no tiene etanol, que en este caso sería regular. Pero bueno, ya estoy obviamente buscando una alternativa que no es beneficiosa para mi vehículo, porque gasolina super tiene condiciones de compresión, de utilidad, que no las tiene la regular. Que los dos productos son de muy buena calidad, es así, pero su funcionalidad es diferente para vehículos que requieren alto octanaje y para vehículos de bajo octanaje. Hablemos de 92 y 95 octanos. Consultarle en ese sentido, tal vez para que quede claro, porque es un producto bastante nuevo para muchas personas y desconocido también, existe la posibilidad de que yo pueda utilizar este tipo de combustible, al igual como decir, yo me voy a cambiar a regular, yo me voy a cambiar a super y demás, que conocemos que hay un cierto daño, pero eso lo podemos hacer desde nuestro vehículo. Había, tal vez no estaba acá en esta grabación, pero había un usuario que decía, no, él era un no rotundo de no voy a utilizarlo por el daño que le hace a mi vehículo. Entonces le pregunto a usted, ¿podría existir la posibilidad de utilizar los dos si fuera el caso? O bien, ¿qué es lo que les dice a ustedes el gobierno sobre traer este tipo de combustible y si será el único? También, muy importante. Sí, repito, es un tema de funcionalidad. Los vehículos que requieren gasolina con mayor oxigenante, que son el producto que llamamos gasolina super, ese vehículo funciona muy bien con ese combustible. Alternativamente, y si no logro encontrar un producto que sea similar en condiciones de octanaje, o sea, me refiero, tengo que comprar regular, alternativamente funciona, pero no puede ser en forma permanente porque se empieza a dañar el vehículo. Ahora, sí hay gente que habla de que el etanol produce daños en las válvulas, en las cabezas, en ese tipo de cosas, pero probablemente sea más en vehículos que no están acondicionados para eso. Son vehículos de alguna manera ya viejos que los tenemos claro. Los tenemos en Costa Rica. Tenemos una flotilla que, vamos a ver, la última estadística que observé hablaba de 17 años en promedio la flotilla costarricense. En promedio significa que tengo vehículos muy recientes y que tengo vehículos muy viejos. Ahí es donde nosotros tenemos que prestarle atención, porque todos son consumidores, todos son usuarios de un servicio público, todos tenemos derecho a esa condición, sea el producto aditivado con etanol o no, pero como proveedores distribuimos lo que esté en manos de Recope, que sea lo definido por el MINAE, que al final, y para aclarar, para que no se me enojen los señores de Recope, esta no es una iniciativa de Recope, es una iniciativa del gobierno, en este caso mucho interés a nivel de Casa Presidencial por los compromisos internacionales que se adquieren, instrumentalizado por Recope, pero con instrucciones del MINAE. Esa maquinita que empieza a funcionar, y si es con etanol, que empiece a funcionar bien, pero que todos sepamos en qué estamos parados, si es en arenas movedizas o por el contrario en un muy buen producto que de repente nos vaya a funcionar. Repito, hay condiciones que han hecho que el tema sea exitoso. Es cuando
a nivel de país, lo hacemos todo. Distribuimos, producimos, aditivamos, generamos entonces una economía dinámica que favorece al país. Los fracasos que hemos tenido es porque precisamente no hemos logrado vincular esos sectores, ni la agricultura, ni el transporte, incluso hasta temas hacendarios, porque ahí entran elementos como los impuestos. El combustible tiene algo que se llama un impuesto único, el etanol no lo va a tener. ¿Cómo va a ser entonces la estructuración de precios por parte de la ARECEP? Porque ese es un elemento que todavía no está tampoco definido. Que no está claro. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo quiero también leer el mensaje del usuario que termina en 6554. Dice, el lugar en Turrialba se llama Atirro. Atirro es. Muchas gracias por ayudarnos acá en nuestra conversación en Asiento Muy Extra. gentil. Y recordarles que también ustedes pueden opinar al 7003-1234. Envíe su comentario, su duda, consulta en este tema tan importante también para todas las personas poseedoras de un vehículo y que también desean tener en un futuro un vehículo, que también este tema es muy importante que lo abordemos y que usted poco a poco lo conozca. Vamos a ir a una pequeña pausa, son las 2:32 de la tarde, ya casi regresamos con nuestro invitado hoy en Asiento Extra, que es don José Miguel Macís de la Cámara de Combustible. Ya casi regresamos. Asiento Extra por Extra Radio. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Enzo y Xiomara. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Etanol, lo decíamos anteriormente en nuestro primer bloque, se espera que para los próximos años la gasolina tenga de un 8 a 10% de etanol. Esto es parte de un proyecto que lleva el Ministerio de Ambiente y Energía, en los cuales unos próximos 18 meses tiene la oportunidad el MINADE de convencer también a la población costarricense de utilizar este combustible para que no existan estas dudas que tenemos el día de hoy, muchas personas que tenemos vehículos, muchas personas que nos escuchan y también que en algún momento quisieran adquirir. Se habla, lo decíamos en el primer bloque, un tema de precios, un tema de costos, también de distribución, así también el tema ambiental. Yo quiero hablar de una preocupación que tienen en la Cámara de Combustibles y tal vez si nos amplía don José Miguel, y es la responsabilidad y también la relación comerciante-conductor, que lo hablábamos tal vez antes de regresar a esta pausa. ¿Qué es lo que le preocupa a la Cámara de Combustibles con este tema, don José Miguel? Vamos a ver, el tema de cuando se incluye un nuevo producto en los combustibles, alguien resulta afectado o cree estar afectado. Recuerda, no sé si hace unos años atrás, una situación que se dio con una marca de vehículos que por una situación de aditivación tenía manganeso en la aditivación, y el manganeso era uno de los productos que para ese vehículo no estaba permitido. Recuerde que nosotros compramos vehículos de todo tipo, pero cuando se trata de combustibles, la especificación Euro 4, Euro 5, Euro 6 y todos los euros que vayan saliendo, normalmente son visualizados por los productores de vehículos para decir, yo puedo llevar este vehículo a Costa Rica porque ahí X elemento no lo tiene. En el caso del etanol, dichosamente, la mayoría de los productores generan una tolerancia. Pero demos una situación, ¿qué pasa o qué pasó cuando se dio el plan piloto en Guanacaste? Lo digo a modo
de alguna manera de sorna por lo que sucedía en ese momento, porque llegaba el vehículo a manos de un mecánico, y el mecánico, fuese lo que fuese, cualquier situación que no tenía probablemente incluso que ver con el sistema de combustibles, pero le achacaba el mal al etanol que se estaba usando en ese momento. Pero ¿a qué nos lleva eso? A que ese consumidor, conociendo o no que eso haya sido así, va a llegar a reclamarle a alguien. ¿Y a quién le reclama? No creo que vaya a ir a buscar al presidente o a la presidente de Recope, o al ministro o al viceministro de Energía, ni menos a Casa Presidencial. Va a ir a reclamarle a la estación de servicio y le va a decir: mi vehículo tuvo X o Y desperfecto, y eso alguien me lo tiene que reconocer. Ahora, vamos a ver, hay clientes de buena fe, gente que dice: mira, salí de aquí y empezó a funcionarme mal, ¿qué pasó? Obviamente las gasolineras tienen que tener protocolos con el uso del etanol mucho más exigentes que en la actualidad. No es común que haya agua en los combustibles. Algún accidente puede provocar que se filtre agua, incluso lo que decíamos, pudo haber venido del cisterna o pudo haber llegado en la operación de Recope. La cosa es que hemos tenido trazas o incluso momentos en que el agua está presente en el combustible y hay que sacarlo. La estación tiene que sacarlo y tiene que estar vigilando que eso suceda. Que era lo que decíamos, ¿qué pasa si lo devuelvo? ¿Cómo va a ser la estación para recibir ese producto? Normalmente no son 200 litros, son miles de litros que tiene una estación. Eso es un capital muy, muy importante. El conductor va a querer reponer lo que le haya sucedido. El costo de mi mecánico usted me lo paga. Y muchos, y vamos a decirlo así, y muchos vivillos quieren que el vehículo sea sustituido. Yo no quiero ya ese vehículo, me dañó el motor, ahora usted me paga pérdida total por ese vehículo. Repito, algunos de muy buena fe o de buena fe llegan con los daños que se le pudieron haber presentado, otros llegan, incluso hasta provocan el daño. Esto me sucedió aquí, que eso es cuando uno dice que es raro porque mis clientes en general no tienen problema, pero usted sí. Empieza uno a detectar que son maniobras de gente inescrupulosa que quiere que la estación le reponga el vehículo. Pero bueno, partiendo de ahí, me dicen, fue etanol. ¿Qué hace la estación de servicio? ¿A quién acude? A Recope, al ministerio, en fin, esos son elementos de responsabilidad que también tienen que estar definidos. Hay algo que incluso ya pues lo hemos dicho también al ministerio, que yo sé que es una letra menuda, pero que está ahí en el actual decreto, que dice que las estaciones de servicio tienen que venderle a los vehículos o a los equipos o a los contenedores que estén certificados para recibir ese producto. El tema es que nos convertimos entonces en auditoría, en policía. Cuando usted llegue con su vehículo, yo tendré usted me puede decir que su vehículo funciona bien con etanol. De acuerdo a lo que dice el fabricante, bueno, pero deme el certificado, yo no puedo venderle a usted, porque si le pasa algo a ese vehículo, el responsable voy a ser yo. Nosotros sabemos que esa norma, incluso es una solicitud que le hemos hecho al señor viceministro, él tiene plena conciencia. Yo creo que aquí todo lo que hemos conversado lo hemos tenido ahí. Si hay algo que nos ha dicho don Ronnie Rodríguez, es que no va a salir el etanol sin que se hayan solventado todas estas deficiencias, incluso hasta la norma internacional, porque a pesar de que el MINAE tenga o el MEIC tenga ya un decreto revisado, implica también que ese decreto tenga que ser valorado y evaluado por el CIECA, que es el Convenio Centroamericano. Todas las reglamentaciones de todos los países tienen que ser vistas por ellos y ser aprobadas. Y dentro de ese punto que usted está tocando de la certificación, ¿qué consideran ustedes que sería la afectación para ustedes? Es impráctica, es impráctica porque, vamos a ver, quien tiene la responsabilidad es el que lo usa, y si el que lo usa tiene una situación, pues entonces ahora el que lo promueve. Todos tenemos responsabilidades. O sea, como que le quieren otorgar a ustedes esa responsabilidad que debería ser
¿De quién debería ser esa responsabilidad, don José Miguel? Bueno, realmente es una iniciativa del Estado, decíamos, es un bien del Estado. Probablemente sea Recope como gestor de esta ley, que debiera de tener la posibilidad de llevarse ese vehículo, llevarlo a sus talleres, revisar qué fue lo que sucedió, dictaminar y decir si fue producto del etanol o no, o con talleres especiales o dedicados a esto. Esa parte todavía no está. Y es que eso suena como, no sé, uno lo ve como sí hay que tener ahí laboratorios y acreditados y todo. Toda una investigación completa. Toda una investigación para una cosa tan sencilla como es la operación de un vehículo con gasolina y que en lugar de un producto usó otro. Todo eso lo entendemos, pero en la maraña operativa y legal en que están las estaciones de servicio e incluso los mismos consumidores, es donde tiene que estar resuelto. Pareciera extraño que tengamos que llegar a eso por un producto que, como se dice, no pasa nada, es el etanol, no debiera de estar, por el contrario, nos decía alguien por ahí, por el contrario, va a tener los sistemas más limpios, que eso nos lleva también a otro elemento, la continuidad. Si en algún momento, que eso pasa mucho en algunos países, si el producto está muy caro, simple y sencillamente se deja de aditivar y se recurre a otros elementos. Pero eso hace que nuevamente la formación de gomas y otros elementos empiecen nuevamente a generarse en los vehículos. Y no son años. En cuestión de, vamos a ver, una estación con tanques nuevos, en cuestión de 3 meses ya tiene sus paredes con barnices y gomas adheridos en una actividad normal, y eso no pasa nada, o sea, se quedan ahí, pero si le estamos agregando y quitando el etanol, podríamos tener a nivel operativo, tener esas incidencias. Vamos a lo mismo que estábamos hablando desde el principio, un tema de costos, un tema de tener mantenimiento, vigilancia de los sistemas, que muchas veces nos montamos en nuestros carros y lo que menos, vamos de paseo, lo que menos hacemos es revisar si tiene agua el radiador, cosa mínima. Somos muy descuidados, en términos generales confiamos en que el vehículo mientras arranque y se mueva está bien, pero bueno, la vida no es así, las partes tienen una vida útil y hay que estarlas revisando, y es ahí donde opera todo este tema de que nos convirtamos en expertos de aditivación de combustibles todos y cada uno de los costarricenses. Don José Miguel, tengo aquí un par de preguntas que nos realizan algunos usuarios. ¿Qué daños puede tener un vehículo? Tal vez si usted nos puede ayudar tal vez a aclarar un poquito. ¿Da avisos en algún momento? ¿Se frena de inmediato? Preguntan si es algo gradual, porque como le digo, hay como cierta incertidumbre todavía de conocer un poco más de este tema. Entonces le pregunto a usted, ¿consideran ustedes desde el punto de vista de Cámara que tendrán algunos vehículos en específico daños con respecto a haber tenido un tipo de gasolina y trasladarse a otra por completo? Bueno, vamos a ver, este es un campo muy específico, es el campo de la mecánica. Claro. Pero de lo que se tiene y se habla es que, vamos a ver, en las primeras de uso, ese vehículo va a experimentar sobre todo un proceso de limpieza de sus sistemas, el de su tanque primeramente, y si su tanque tiene partículas, lodos, tiene contenidos de agua, ahí va a tener un mal funcionamiento, y sí, claro, va a detectar inmediatamente que el carro no camina, no jala, como dice uno, ¿verdad? El filtro está saturado, bueno, habrá que cambiarlo 1, 2 o no sé cuántas veces hasta que el sistema se haya limpiado. Digamos que esa es la parte económica relativamente importante que debiera de preocuparnos a todos, pero la otra parte es la parte de seguridad humana.
y es que yo no quiero que mi vehículo, mientras lo estoy conduciendo, se reviente una manguera porque se debilitó y empiece a tirar combustible y lo que veo es una llama. Ahí ya es una evidencia de que hay un mal funcionamiento en el vehículo, pero ya es muy tarde, ya tenemos la situación ahí. En temas de operación no debiera existir mayores diferencias. Se dice que el poder calórico del etanol es mucho menor que el de las gasolinas, entonces que se va a consumir un poquito más de combustible para reponer esa deficiencia calórica, o sea, voy a hacer menos recorrido con la misma cantidad de combustible, pero eso no se percibe. Algunas insuficiencias que se generan en potencia no las detecto porque uno tiende a compensarlas con el pie derecho, acelerando el vehículo, y eso pues genera obviamente un poco más de consumo. Si hay, y esto tiene que ver con un componente del combustible que se llama presión rate, que es la presión a la que hay un estándar de presión que tiene que ver con la ubicación del vehículo, la altura de ese vehículo, las condiciones de atmósfera que tengamos. Eso hace que el combustible funcione, como dice uno, como un ajito, ahí funciona parejito y no sentís ninguna situación. Pero en cambios de ubicación, de presión atmosférica y demás, puedes tener algunos vacíos. Eso que el carro iba caminando y un momento a otro sentiste como que no jaló, como que hubo un impasse. Algunos mecánicos nos han dicho que esa situación puede presentarse, pero que es normal por el tema de presión rate en el vehículo. Nada de eso es realmente mayormente relevante. Nuevamente, si el producto tiene un precio que me favorece, si tengo que consumir un poquito más, no pasa nada, porque el precio me lo justifica. Si hay algunas situaciones, normalmente el vehículo los detectan, sobre todo los que tienen ya computadoras, casi que la mayoría, y tienden entonces a regularizar las deficiencias que se presentan a la hora de la operación. Pero el tema de seguridad, el tema de mantenimiento son fundamentales ahora que estamos actividad. Hablando de eso, don José Miguel, tal vez si cerramos este tema de lo de la parte mecánica, que es mucho de lo que la gente se pregunta, ¿me sirve o no le sirve a mi carro? Va más allá entonces, para hacer resumidas cuentas, va más allá de solamente si al tanque le funciona o no, sino a un nivel mantenimiento del vehículo. Definitivamente, tenemos, al igual que en las estaciones de servicio, los procesos de mantenimiento tienen que ser ya más seguidos, más oportunos. Nuevamente, evitar situaciones es lo mejor. Producto del etanol o no, la verdad es que en Costa Rica tenemos que hacerlo, o sea, vamos cada año a Riteve o bueno, en este caso a DECRA, y hacemos las mediciones. Ya le hice propaganda a los dos. A la revisión técnica vehicular. A la revisión técnica vehicular. Porque nuestro vehículo tiene que funcionar bien, pero a veces nos conformamos y le echamos naftalina ahí para que el vehículo se comporte en forma diferente cuando llega a ser medido, pero en términos generales el mantenimiento es fundamental. No hay que dejarlo. Que esa es otra arista, ¿verdad? A veces no sabemos ni qué le estamos metiendo a nuestro vehículo y también pues mucha incertidumbre de lo que viene ahora, lo más nuevo. ¿Sabes qué es lo que pasa con los combustibles? La gente sabe que los necesita. Y quiere el combustible. Dios libre se diga que no va a haber combustible mañana en ninguna estación de servicio. Hoy mismo se llenan las calles haciendo fila para entrar a esa estación porque mañana no hay. Pero tiene otra condición. Lo quiero, pero lo odio. Yo no quiero ir a la estación de servicio a comprar combustible, es que cada vez, y me dura una semana, o me dura más, o me dura menos, entonces cada vez que hago ese refill, tengo un sentimiento cognitivo ahí de que estar pagando el combustible. Vamos a ver, yo no digo que esté caro, voy a decir una blasfemia. ¿Hacer la aclaración? No, porque hoy estamos en precios de 700, 600 y resto, y si usted se va 12 o 15 años atrás, teníamos los mismos precios.
Es que solo tuvimos precios exagerados, diría uno, en el 2022, donde subió a 1.100, a 1.100 y resto el litro. Eso era un escándalo. ¿Podríamos llegar a precios así, considera usted desde su experiencia con el etanol? No, jamás. Para que quede claro. Sí, no. Por el efecto de etanol, no. Porque las variaciones de precios realmente no son, podrían ser o no significativas. El volumen es importante cuando uno habla de combustibles. No sé, me bajó 5, me subió 10. 5 o 10 colones no son significativos por sí solo, por un litro. El tema es cuánto uso. Si tengo una industria productiva, cuánto utilizo de ese producto, y si los precios me suben los costos. Aunque aquí en Costa Rica se dice que cuando el combustible baja, ningún precio baja. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. En el caso del combustible es... sube lo que tiene que subir y baja lo que tiene que bajar. No es cierto, no funciona así. Yo quiero ir cerrando con un tema que no se nos vaya. Ya hablamos sobre el tema de cambios en agricultura, decíamos desde la importación, incluso ahora dije exportación, es la importación, costos, impuestos, nuevos protocolos para la parte de los gasolineros, que también hoy nos externa nuestro invitado de la Cámara de Combustibles. El tema de la responsabilidad, a quién yo puedo buscar en caso de que tenga algún daño en específico, que son todavía cosas que no están muy claras. Pero quiero que terminemos hablando sobre el tema ambiente, don José Miguel, que usted decía unos puntos muy importantes. Se habla de que es un beneficio, pero también podría ser algo disfrazado. ¿Cómo lo ve usted? Esto es una pregunta que hago al aire para que usted nos explique un poco, que es el que sabe un poco más del tema. Bueno, no, en el tema de ambiente creo que hay muchísima gente que se la juega mucho mejor que yo. A veces hasta sin saber qué se está diciendo. Pero vamos a ver, en materia de ambiente, uno tiene que verlo desde toda su proceso de producción. A veces nos engañamos con que al quemarse se está quemando menos CO2 y eso pues genera un beneficio para los que estamos respirando y los que necesitamos el aire para vivir. Todos, obviamente. Pero en esa cadena de producción, ¿qué tan efectiva o cuánta eficiencia tenemos para reducir la contaminación? A la hora de producir, usamos abonos que son orgánicos, que liberan partículas volátiles y que contaminan seriamente el ambiente. La agricultura no está exenta de eso, o sea, el uso de químicos, el uso de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, todo este tipo de productos tienen un efecto o en el aire o en la tierra y en nuestras aguas, obviamente. Algo terrible sería tener que reparar una situación de contaminación de agua. Pero el tema es dónde se produce. Producir en Costa Rica es lo mejor porque al final no tengo que usar esos buques que vienen de no sé dónde, de Brasil, de Estados Unidos, y que eso, y no solamente es para el etanol, para el petróleo. Un buque circulando contamina lo que contamina 1 millón de vehículos. Así de impresionante es el nivel de emisiones que produce un buque circulando hacia Costa Rica. Si tuviéramos la producción en Costa Rica, ese buque no viene y ese buque no contamina. Que no nos contaminó a nosotros, que contaminó en el océano, que contaminó a otras naciones, efectivamente. Pero a veces es la doble moral que tenemos en cuanto a que a mí no me importa si los agroquímicos los usamos en Estados Unidos o en Brasil o en otros lados, o si en Brasil están cortando árboles para sembrar caña y claro, todo eso nos perjudica. El efecto al final tiene que tener un balance, y si ese balance es positivo, en buena hora, y si no, pues planteémoslo como es, un compromiso internacional donde usemos combustibles que contaminen menos y sobre todo no usemos los hidrocarburos, situación que muy difícil es que son miles de millones de vehículos que requieren este combustible, y no solo los vehículos, la ropa que tenemos puestas, estos micrófonos, este conductor que va agarrado ahí de esa manivela, todo es hidrocarburos.
hidrocarburos, porque no solamente es combustible. Y cada vez son más vehículos y cada vez es más ropa y cada vez son más puntos en los cuales y cada vez consumimos más. El tema de ambiente es un tema que se las trae. Son las 2:58, don José Miguel, se nos ha acabado el tiempo. Qué rápido pasó esta hora de programa de Asiento Extra. Yo le quiero agradecer muchísimo por estar acá con nosotros hablando sobre este tema tan importante que es combustibles. Muchísimas gracias. Yo espero no haber ofendido ni la inteligencia. Esa no es la idea. Le agradezco muchísimo y le agradezco también a todos nuestros amigos radio escuchas de Extra Radio 92.3 FM por estar con nosotros en este programa de Asiento Extra. Yo lo invito para que continúe con la programación de esta emisora de Grupo Extra. Conversar con personas extraordinarias